Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 1. El silencio habla más que las palabras. Cada lugar ordinario esconde algo extraordinario, y cada rincón tranquilo del mundo está destinado, tarde o temprano, a estallar en ruido y caos. En algún lugar del mundo, en lo profundo de una cordillera aparentemente pacífica, existía un lugar fuera de lo común. ¿Quién podría haber imaginado que en un páramo desolado que se extendía por cientos de kilómetros, un lugar tan remoto que ni siquiera yo tengo idea de dónde estaba, se alzaba una montaña insignificante que ocultaba una serie de instalaciones de investigación científica de vanguardia? Dentro de la base, querida Mary, deberías descansar un poco. El experimento puede esperar, pero si nuestro bebé se agota por tu culpa, sería terrible. El orador era un hombre de mediana edad cuya apariencia solo podía describirse como impresionante. No me malinterpreten. Soy realmente pésimo describiendo apariencias, así que, queridos lectores, por favor, usen su imaginación. Esta línea no cuenta para el recuento de palabras. Mientras continuaba con su trabajo, el hombre le habló a su esposa con una voz suave y magnética. Ella ya estaba embarazada de 9 meses. ¡Ay, por favor! No soy tan delicada, ni tampoco nuestro bebé, respondió Mary Parker con una sonrisa. Para tranquilizar a su marido, Richard Parker, incluso infló deliberadamente su vientre para demostrar que estaba perfectamente bien. Está bien, está bien. No hay manera de ganarte. Siempre eres tan terca. Mientras hablaba, Richard dejó a un lado su trabajo e hizo que su esposa se tomara un breve descanso con él. Miró la hora y les dijo a los ayudantes que descansaran por ahora y que continuaran por la tarde. Sin embargo, el marido y la mujer se quedaron atrás, continuando con la vigilancia de su puesto. Mary Parker observó el suero que había entrado en su fase final de pruebas y bromeó con su marido con naturalidad. Richard, ¿cómo es que Howard no ha venido a buscarte últimamente? ¿Acaso logró reproducir por fin su fórmula de mejora humana? Richard Parker se animó un poco al oír la pregunta. Dándose la vuelta, registró datos mientras respondía. Ay, ojalá fuera tan fácil. Aún así, tengo que admitir que Howard es un verdadero genio. Pensaba que solo sabía cómo desarrollar armas. Entonces, sin dudarlo, le arrebató la bebida UAA de la mano a su esposa, dio un sorbo y continuó. ¿Puedes creerlo? En solo 3 meses, ya ha alcanzado el nivel de un viejo experto en biología como yo, que ha dedicado la mitad de su vida a este campo. Richard negó con la cabeza riendo antes de echar un vistazo al vientre de su esposa. Me pregunto si tendremos un niño o una niña. Sinceramente, creo que es mocoso de la familia de Howard no está tan mal. María lo rechazó de inmediato. Ni se te ocurra. Ya he visto qué clase de problemático es su hijo. Apenas sabe caminar y ya está coqueteando con chicas. Ella rió entre dientes antes de añadir. Incluso dijo que cuando sea mayor, quiere casarse conmigo. La pareja siguió disfrutando de su breve pero agradable descanso para almorzar. Lamentablemente, la paz no duró mucho. Las luces de todo el recinto parpadearon repentinamente. Afuera, se escuchó un incesante tiroteo acompañado de oleada tras oleada de gritos. Como si se diera cuenta de algo, Richard miró fijamente la puerta mientras protegía a su esposa con el escudo que tenía detrás de él. Con un estruendo ensordecedor, un brazo metálico plateado atravesó de un solo golpe la puerta blindada de 5 centímetros de espesor. Una mujer alta y delgada entró en la casa, con el rostro oculto. Ambos brazos eran prótesis mecánicas plateadas. ¿Quién eres? ¿Quién te envió aquí? Preguntó Richard, esforzándose por mantener la calma a pesar del pánico. Como estaban dentro del laboratorio, ni Richard ni los demás portaban armas de fuego. La mujer no dijo nada. Simplemente levantó una pistola fría y les apuntó con ella. Pero justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo, pareció recibir una especie de orden. Lentamente, bajó el arma. Ignorando por completo a la pareja, se dirigió directamente a la mesa del laboratorio y comenzó a recoger todos los viales de suero. Sin embargo, al pasar junto a Richard, pareció caer repentinamente en una agonía. Bajando la cabeza, murmuró repetidamente. Lo siento, pero cuando ella levantó la vista, Richard vio culpa y dolor reflejados en sus ojos. Justo cuando él estaba a punto de acercarse para ver mejor, la mujer volvió instantáneamente a su actitud fría e impasible, como si la figura arrepentida de hacía unos instantes nunca hubiera existido.
El cambio se produjo tan rápido que Richard no tuvo tiempo de reaccionar antes de que ella lo empujara violentamente al suelo. Simplemente miró a la pareja con confusión antes de continuar recogiendo su botín. No puedes llevarte eso. Son solo prototipos incompletos que aún no han pasado las pruebas. Gritó Richard, aparentemente olvidando el dolor de su caída. La mujer actuó como si no hubiera oído nada y se dio la vuelta para marcharse. Richard se puso de pie apresuradamente y corrió tras ella. No. Alto. Desafortunadamente, se sobreestimó enormemente a sí mismo mientras la subestimaba gravemente a ella. La mujer giró con gracia y ejecutó una patada circular aérea de 360 grados, enviando a Richard Parker volando 7 u 8 metros por los aires antes de que perdiera el conocimiento por el impacto. Tras llegar a la puerta, la mujer pareció pulsar algún tipo de botón. Inmediatamente comenzaron a producirse explosiones en todas las instalaciones. Mary Parker corrió al lado de su marido. Al ver que solo estaba inconsciente, inmediatamente desató el poder ilimitado de despertarlo a base de palmadas de amor. A mitad del proceso, de repente se agarró el estómago. Richard, ay, Dios mío, creo que nuestro hijo va a llegar antes de lo previsto, Mary habló entre dientes, agarrándose el vientre con una mano mientras que con la otra intentaba, desesperadamente, alcanzar la parte inferior del cuerpo de Richard. Justo antes de que ocurriera la catástrofe, los instintos de supervivencia de Richard finalmente se activaron y despertó sobresaltado. Rápidamente, llevó a su esposa debajo de la mesa del laboratorio mientras intentaba contactar con el exterior y calmarla, todo ello mientras se preparaba para recibir a su hijo prematuro. Entonces, en medio de las explosiones y el peligro que los rodeaba, el llanto apacible de un recién nacido resonó repentinamente en el laboratorio. En ese momento, sin embargo, la pareja no tuvo tiempo para celebrar. Las explosiones se volvieron más violentas y las llamas se propagaron rápidamente. Superando sus límites, Richard y Mary decidieron llevar a su hijo a través del infierno y escapar. Sin embargo, ninguno de los dos se percató del único vial de suero que quedaba sobre la mesa de experimentación. Durante el caos, se había salvado de ser robado, pero las recientes explosiones lo hicieron añicos. El suero goteó de la mesa y, por pura coincidencia, cayó directamente en la boca del recién nacido que lloraba. Nadie podría haber imaginado las consecuencias que aquel accidente tendría para el niño. Como Richard y Mary habían trabajado dentro de las instalaciones durante años, conocían el terreno mejor que nadie. Precisamente por eso, como era de esperar, las cosas siguieron saliendo terriblemente mal. Fuera de la base, Richard cargaba a Mary, mientras Mary sostenía a su hijo recién nacido mientras huían de las instalaciones. Entonces, la onda expansiva de otra explosión los golpeó como cristales rotos que caen del cielo, dispersando violentamente a la familia. Richard se puso de pie tambaleándose de inmediato y buscó desesperadamente a su esposa y a su hijo. En ese momento, finalmente llegó el equipo de rescate. En el instante en que Howard vio a su esposa, corrió hacia ella para comprobar si estaba herida. En ese preciso instante, uno de los rescatadores gritó de repente: «Oye, amigo. Deja de presumir y comprueba si ese bebé que burbujea en el lodazal es tuyo. Lo más aterrador del mundo es el silencio repentino. Y lo segundo más aterrador, un amigo te está mostrando de repente preocupación». Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 2. El buen hermano mayor de Spider-Man. El tiempo vuela. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado más de 20 años, y aquel niño se había convertido en un joven alto y de hombros anchos, de más de 6 pies de altura. Tenía ojos azul zafiro, un rostro afilado y resuelto, rasgos atractivos y una postura erguida. Tras echar un vistazo a su reloj, negó con la cabeza con impotencia, dejando ver una sonrisa que era a la vez resignada y endiabladamente encantadora. Mientras desayunaba, gritó hacia el ático: «Peter, date prisa. De lo contrario, ni siquiera el corcel divino de tu hermano mayor, la Harley de la llama púrpura, puede garantizar que no llegues tarde a tu primer día de clases». Así es, lo adivinaste correctamente. Peter. Peter Parker. El hijo predilecto de Marvel, el futuro Spider-Man. En cuanto a por qué dije futuro, bueno, es porque aún no lo han mordido. Y en lo que a mí respecta, la protagonista de esta historia, puedo afirmar con seguridad que soy una transmigrante en toda regla. Lamentablemente, no obtuve un sistema de trucos, un mentor maestro, un compañero hada ni ninguna de las ventajas habituales. Nada. Absolutamente nada. En cambio, me convertí en el hermano mayor de Spider-Man. Su hermano biológico, 8 años mayor que él, para ser exactos.
Mi nombre en esta vida es Blake Parker. En cuanto a mi nombre de mi vida anterior, lo guardaré en silencio, enterrado en mi corazón, como un recuerdo. Se oyeron fuertes estruendos procedentes del ático antes de que un adolescente bastante guapo bajara las escaleras tambaleándose, presa del pánico. Para su apariencia, imaginen a Tobey Maguire, solo que este pequeño Spider-Man se veía mucho más joven y tierno, su rostro rebosaba de inocencia juvenil y colágeno. Después de todo, solo tenía unos 15 años. Peter se apresuró a lavar los platos y luego devoró el desayuno mientras se quejaba. Tío Ben, ¿no te pedí que me despertaras antes? El tío Ben fingió no oírlo y continuó leyendo el periódico con tranquilidad mientras desayunaba. En ese momento, la tía Mae sonrió cálidamente. ¡Ay, por fin se despertó nuestro pequeño tesoro! Tu tío Ben vio lo emocionado que estabas anoche por ir al colegio. Estuviste despierto un buen rato y le preocupaba que te durmieras si te levantabas demasiado temprano, así que no te despertó. Cabe mencionar que el tío Ben y la tía May no seguirán al pie de la letra la ambientación original. Sus edades son confidenciales, pero ambos aparentan tener 50 y tantos años. Ben Parker finalmente bajó el periódico. Claro que no. No te inventes nada. Estuvo correteando arriba como un mono toda la noche y no me dejó dormir. Mientras hablaba, agitaba ambos brazos de forma dramática. Como esto. Yo no lo era. El rostro de Peter se puso rojo mientras se colgaba la mochila y arrastraba a Blake hacia la puerta. Oye, Peter, más despacio. Todavía no has lavado los platos. Protestó Blake mientras lo sacaban a la fuerza al exterior. Ay, vamos, Blake, mi querido hermano mayor. Gimió Peter dramáticamente. Las lavaré cuando vuelva. Date prisa y llévame al colegio. Vale, vale. Agárrate fuerte. Tu hermano está a punto de empezar a correr. Blake habló tranquilamente desde el asiento delantero. Mientras tanto, Peter, claramente consciente de lo que se avecinaba, comenzó de inmediato a rebuscar en su mochila a pesar de que la motocicleta aún avanzaba a una velocidad apenas cercana a la de un peatón. Sacó todo su dinero en efectivo y se lo entregó a Blake. Aquí tienes. Eso es todo lo que tengo. ¿En serio? ¿En serio? Si aprietas un poco más, tal vez aparezca más dinero por arte de magia. Blake sonrió con picardía. Peter ya se había acostumbrado hacía tiempo a su hermano mayor, que era poco fiable. Con una voz que obviamente seguía siendo juvenil, pero que se esforzaba mucho por sonar seria, dijo. Solo quedan 10 minutos. Si llego tarde, me devuelves el dinero. Blake se puso serio al instante. Con una velocidad vertiginosa que avergonzaría a un mago, se guardó el dinero en el fondo del bolsillo. Tras darle 2 palmaditas para confirmar que estaba bien sujeto, se burló. ¡Qué tacaño! ¿De verdad parezco alguien a quien le importe esa pequeña cantidad de dinero? Agárrate fuerte. Si te caes, no te devolveré el dinero por llegar tarde. Mientras hablaba, Blake esbozó una sonrisa maliciosa y se puso lentamente las gafas de sol. Peter pareció recordar de inmediato algo espantoso. Rápidamente bajó el cuerpo y se aferró con fuerza a Blake. Blake respiró hondo y murmuró, ¿por qué no pudo haber sido una hermana pequeña en su lugar? Suspiró. Como si estuviera desahogando sus frustraciones, Harley de la llama púrpura se lanzó hacia adelante como una flecha disparada desde un arco completamente tensado. Con unas habilidades de conducción aterradoras, Blake demostró a la perfección cómo sería Fast and Furious. School Edition. En tan solo 7 minutos, llegaron a la entrada de Midtown High. Justo cuando Blake se disponía a marcharse para continuar con su investigación secreta, alguien les gritó de repente a él y a Peter. Vaya, vaya, miren quién está aquí. ¿No es este nuestro guapo Harry? Blake caminó con entusiasmo junto a Peter para saludar al futuro Duende Verde. Blake, ¿arrastraste a Peter a otra loca aventura en moto? Eso no está bien. Mira qué pálido lo asustaste. Harry Osborn se adelantó para saludarlos e inmediatamente notó el estado de Peter. Peter quiso explicarse, pero en el momento en que abrió la boca, volvió a marearse y desistió de intentarlo. Harry, esa no es manera de hablarle a alguien. Discúlpate con Blake. Norman Osborn salió con elegancia del coche y reprendió a su hijo. Oh, tío Norman, tú también estás aquí. Hace siglos que no te veía. ¿En qué has estado ocupado últimamente? Blake hizo una pausa por un momento. Te ves agotado. Por supuesto, esa última frase se quedó estrictamente en su cabeza. Después de todo, él sabía muy bien que la maldición oculta en los genes de la familia Osborn estaba empezando a manifestarse. Jaja, mocoso. Norman se rió.
Qué descaro el tuyo. Trabajas en mi empresa, pero desapareces la mitad del tiempo. ¿Qué te pasa? ¿Acaso este viejo no ha logrado retener a un genio como tú? Debajo de las palabras de Norman se percibía un tono inquisitivo. Al fin y al cabo, él sabía mejor que nadie que los padres de Blake y Peter habían sido biólogos brillantes. Los dos hermanos habían heredado a la perfección el talento de sus padres, y sus logros futuros incluso podrían superarlos. Norman también comprendía muy claramente su propia condición. Tenía que prepararse para lo peor. Incluso si fracasaba, necesitaba allanar el camino para el futuro de Harry. ¿Cómo es posible? Al tío Norman le encanta bromear. Blake sonrió con naturalidad. La verdad es que he tenido algunos problemas estos últimos días. De hecho, después de dejar a Peter, pensaba venir a verte inmediatamente. Tras una breve charla trivial, Harry usó la excusa de se nos acaba el tiempo y arrastró a Peter al interior de la escuela. Ja, mira a esos dos. De lejos, cualquiera pensaría que son hermanos de verdad. Harry se comporta más como el hermano mayor de Peter que yo. Blake habló con evidentes celos. ¿Y qué tiene de malo eso? Norman sonrió amablemente mientras veía a los dos chicos entrar al campus uno al lado del otro. Siempre he tratado a Peter como a mi propio hijo. Blake simplemente le devolvió una sonrisa cortés antes de separarse de Norman. Después de todo, aún tenía muchas cosas que hacer. Pero, ante todo, tenía que ir a trabajar. Sin ninguna habilidad especial, aún necesitaba ganarse la vida. Mientras tanto, en lugar de dirigirse directamente a Oscorp, Blake se dirigió a un laboratorio secreto escondido dentro de un túnel ferroviario abandonado. Desde fuera, el lugar parecía estar en muy mal estado. En su interior, sin embargo, estaba repleto de tecnología de vanguardia. Un hombre permanecía de pie junto a la mesa de experimentación, realizando pruebas continuamente. Dr. Blue, ¿cómo avanza la investigación sobre el suero de fusión de supergenes? Blake entró tranquilamente y habló con el investigador. Así es. Este Dr. Blue era el mismo del increíble Hulk. El auténtico loco que, utilizando únicamente equipos y datos incompletos proporcionados por el Dr. Banner, logró desarrollar de forma independiente un suero capaz de suprimir temporalmente la mente de Hulk. El futuro líder. El mayor enemigo de Hulk. Debido a su transmigración, incluso sin alguna habilidad especial que le otorgara poderes extraordinarios, Blake aún conservaba recuerdos vagos de su vida anterior y conocía las trayectorias futuras de varias figuras clave. Así, mediante ciertos métodos, logró mantener al Dr. Blue trabajando a su lado. Joven amo, dijo el Dr. Blue sin darse la vuelta, tengo malas noticias para usted. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 3. Salir a entretener a los invitados. Joven amo, tengo malas noticias. El Dr. Blue permanecía allí de pie con una expresión melancólica, como si alguien le acabara de decir que el mundo se estaba acabando. Esperar. Blake caminó lentamente hacia el sofá, se dejó caer en el suelo a su lado, acomodó su postura y luego saludó con la mano. De acuerdo. Adelante. El Dr. Blue miraba impotente a su jefe, cada vez más convencido de que su futuro estaba condenado sin remedio. Frotándose las sienes, suspiró. Joven amo, nuestra cadena de financiación ha tenido algunos problemas. Es posible que los experimentos tengan que pausarse durante un tiempo. Hizo una pausa antes de añadir con total seriedad. Después de todo, ha pasado bastante tiempo desde la última vez que saliste a recibir invitados. ¿Qué clase de frase es esa? Blake maldijo para sus adentros. Si no fuera porque aún no había encontrado a otro científico tan capaz e igual de arruinado que el Dr. Blue, ya le habría dado una paliza a ese tipo. No, al menos 2 veces. Este hombre necesitaba urgentemente aprender a hablar correctamente. Evidentemente, la sociedad aún no le había inculcado suficientes lecciones. Sin embargo, tras reflexionar detenidamente sobre el tema, Blake tuvo que admitir que el Dr. Blue no estaba del todo equivocado. Hacía tiempo que no salía a entretener. Bien, bien. Con un simple salto, Blake se puso de pie y se acercó. Le arrebató la comida de las manos al Dr. Blue, se la metió en la boca y se dirigió hacia la salida sin mirar atrás. Mientras se alejaba, murmuró dramáticamente. ¡Ay! ¿Cómo puedes soportar obligar a una persona tan amable e inocente como yo a esto? Mis queridos pequeños, no me culpen. Yo también soy una víctima. Mientras tanto, donde nadie podía verlo, la comisura de los labios de Blake se curvó hacia arriba en su característica sonrisa maliciosa. Y, obligado por las duras realidades de la vida, Blake regresó obedientemente a Oscorp para fichar y holgazanear durante el horario laboral.
Debido a su inusual fascinación por la biología, había demostrado un talento extraordinario en ese campo desde muy joven. Aún sin ninguna habilidad especial, los genes excepcionales de Richard y Mary Parker se habían manifestado con fuerza tanto en Blake como en Peter. Blake incluso había obtenido 2 doctorados. Esa fue una de las principales razones por las que Norman Osborn insistió en mantenerlo en Oscorp. Siempre que tenía tiempo libre, Blake revisaba en secreto el proyecto Super Araña de Oscorp. Después de todo, este era el lugar de nacimiento de Spider-Man. No se podía permitir que nada saliera mal. Blake había pensado una vez. Si Peter pudo convertirse en Spider-Man después de ser mordido por una de estas arañas genéticamente modificadas, ¿no debería él, como otro Parker con el mismo linaje, ser también compatible? Así que recolectó ADN de araña en secreto y regresó a la base para realizar experimentos con el Dr. Blue. En teoría, debería haber sido posible. Sin embargo, la tasa de éxito fue absurdamente baja. Mientras tanto, los genes de Peter mostraron un nivel de compatibilidad casi aterrador con las arañas. En un momento dado, Blake llegó a cuestionarse seriamente si realmente estaba emparentado biológicamente con la familia. El Dr. Blue llegó finalmente a la conclusión de que la cadena genética de Blake parecía haber sido alterada hacía mucho tiempo. Simplemente aún no se había activado. Y esa era precisamente la razón por la que su cuerpo ya no podía fusionarse con los genes de araña ya adaptados a Parker. Finalmente, después de un día entero de holgazanería, el trabajo terminó. Y, esa noche, una escena bastante extraña tuvo lugar en los callejones de Queens. Un joven vestido con ropa deportiva informal deambulaba por las calles oscuras llevando un gran fajo de billetes. Cada pocos segundos, miraba a su alrededor con cautela, como si temiera que alguien pudiera robarle. Sin embargo, su comportamiento prácticamente gritaba: «Tengo dinero. Por favor, vengan a robarme». Y, de alguna manera, este individuo increíblemente sospechoso caminaba solo por un callejón completamente oscuro. Naturalmente, si no ocurría nada inesperado, entonces tenía que ocurrir algo absolutamente inesperado. Poco después, 4 matones borrachos bloquearon el paso al joven. Uno de ellos avanzó tambaleándose con una botella de cerveza en la mano y balbuceó: «Oh, Jackson, ¿estás viendo esto? Parece que el trabajo de esta noche se nos ha entregado solo». El hombre llamado Jackson era claramente el líder. Tras inspeccionar los alrededores y confirmar que no había testigos cerca, dirigió una mirada disimulada a sus hombres. Sus subordinados se dispersaron de inmediato para rodear al joven de aspecto desafortunado. «Hola, cariño. Dame el dinero, o si no», Jackson dejó de hablar repentinamente. Porque la escena que tenía ante sí había cambiado por completo. El joven que hacía apenas unos instantes parecía tímido bajó la cabeza y dejó ver una sonrisa diabólica. Y sí, este joven no era otro que Blake, que en ese momento estaba buscando clientes. Con un movimiento fluido, Blake lanzó todo el dinero al aire. Mientras todos miraban instintivamente hacia arriba, hacia la lluvia de billetes que revoloteaban, Blake se movió. En cuestión de segundos, todos los hombres de Jackson estaban en el suelo. El oscuro callejón quedó en silencio, salvo por los dolorosos gemidos de los matones, la respiración entrecortada del propio Jackson y el suave susurro del dinero que caía sobre el pavimento. Lo entendió inmediatamente. Esta noche, habían elegido el objetivo equivocado. En circunstancias normales, a Jackson le habría encantado el sonido del dinero al caer al suelo. En ese momento, sin embargo, sonaba más bien como el tañido de campanas fúnebres. «Hola, pequeña monada. ¿Qué decías antes? No oigo muy bien. No te entendí del todo». Blake se secó las manos con displicencia mientras caminaba hacia Jackson. Su tono sonaba juguetón, casi en broma. Lamentablemente, a ninguno de los presentes le pareció divertida la situación. Tú eres, podrías ser». Jackson tartamudeó nerviosamente. Antes de que pudiera terminar, Blake ya había aparecido detrás de él. «Así es. Para proteger la paz mundial, defender el amor y la justicia, y llevar a cabo lo sagrado», Blake estaba a punto de dar un giro dramático y presentarse como es debido a su querido público cuando, de repente, se percató de que los gánsteres se llevaban a su líder a rastras en una desesperada retirada. «Alto ahí mismo». Su voz no era fuerte, pero todos en el callejón la oyeron con claridad. Jackson se dio la vuelta furioso. «Emperador Nocturno, no te pases de la raya. Este es el territorio de nuestro jefe». En su nivel actual, Blake es básicamente un luchador callejero de primer nivel. Domina múltiples estilos de artes marciales y los combina a la perfección.
Contra personas comunes, es abrumadoramente fuerte, aunque todavía está lejos de alcanzar el máximo potencial humano. ¿Por qué los jóvenes de hoy en día están tan enfadados? Black habló medio en broma. Si se corre la voz, la gente podría pensar que te hice algo terrible. Hermanos, continuó alegremente, ¿les importaría ayudarme con algo? ¿Eh? Uno de los subordinados de Jackson susurró nerviosamente. Jefe, te está humillando. Jackson inmediatamente le dio un golpe en la cabeza. No puedo pegarle a él, pero definitivamente puedo pegarte a ti. Bien merecido te lo tienes por hablar demasiado. Por supuesto, esos pensamientos permanecieron firmemente dentro de su cabeza. Cuanto más lo pensaba, más se enfadaba. Así que se dio la vuelta y, por si acaso, volvió a patear al pobre matón. Tras sentirse mucho mejor, Jackson respiró hondo y preguntó con cautela. ¿Qué deseas? Oh, nada importante. Black señaló el dinero esparcido por todas partes. Acabo de ofrecerles un pequeño y encantador espectáculo de lluvia de dinero. Así que, naturalmente, ¿qué pasa con los honorarios por limpieza y por la actuación? Y, varios minutos después, Black estaba sentado en su motocicleta contando billetes mientras murmuraba para sí mismo. Suspiró. ¿Tanto trabajo para tan poco? La vida es realmente difícil. Por suerte, Jackson y su pandilla no estaban allí para oír eso. De lo contrario, probablemente habrían regresado dispuestos a arriesgar sus vidas luchando contra él. Aún queda un largo camino por recorrer. Hay que seguir trabajando duro. Black suspiró. He oído que Tony Stark ya ha vuelto de Afganistán. Qué pena haberme perdido un momento tan histórico. Todavía no es lo suficientemente fuerte. Si tuviera alguna habilidad para hacer trampas y ser superpoderoso, ¿de verdad tendría que trabajar tan duro para ganar dinero? Estoy seriamente maldito con una vida trágica. Todo es culpa del Dr. Blue también. En aquel entonces, nadie esperaba que los experimentos consumieran el dinero tan rápido. Parece que tarde o temprano tendré que encontrar la manera de estafar a Tony Stark. El comienzo de la era Marvel está cada vez más cerca. De ninguna manera voy a vivir una vida ordinaria en este mundo. Olvídalo. Black negó con la cabeza. Volveré para comprobar cómo va el trabajo del Dr. Blue. En el peor de los casos, aunque el suero no sea perfecto, se lo inyectaré igualmente. Me niego a transmigrar al universo Marvel solo para terminar siendo un simple extra de fondo. Justo cuando Black regresaba a la base, escuchó de repente un fuerte grito desde arriba. ¡Ah! Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 4. Caídas del cielo. Mientras regresaba a la base, Black escuchó de repente un grito largo y desgarrador que provenía de arriba. Intrigado, detuvo la motocicleta y levantó la vista. Un enorme objeto plateado caía del cielo a una velocidad aterradora. Y a juzgar por la trayectoria, se dirigía directamente hacia él. Sin dudarlo, Black aceleró a fondo y se preparó para lanzarse hacia adelante. Luego se oyó un estruendo ensordecedor. El gigantesco objeto plateado se estrelló directamente contra el asiento trasero de su motocicleta en el choque frontal más extraño que uno pueda imaginar. En cuanto a Black, salió disparado por los aires a una velocidad casi imperceptible a simple vista. Justo antes de tocar el suelo, logró soltar una última frase. ¡Mierda! Luego aterrizó perfectamente en una postura clásica de correlimos cayendo de espaldas. Y 10 minutos antes. Desde su regreso de Afganistán, Tony Stark había clausurado definitivamente la división de armas de Stark Industries y había anunciado públicamente que ya no fabricaría armas. Posteriormente, mientras intentaba encontrar un nuevo rumbo para la empresa, también se encerró en su mansión para desarrollar trajes blindados. Black había planeado originalmente comprar acciones de Stark Industries mientras los precios se desplomaban. Al fin y al cabo, sabía perfectamente que poseer acciones de Stark en el futuro le garantizaría, básicamente, riqueza instantánea. Lamentablemente, incluso después de la caída masiva, las acciones de Stark Industries seguían teniendo un precio desorbitado. Un camello hambriento seguía siendo más grande que un caballo. Solo entonces Black se dio cuenta de algo trágico. Estaba arruinado. Prácticamente todo su dinero lo había invertido en la investigación del suero del Dr. Blue. En ese momento, era pobre en el sentido más literal posible. Aún así, mediante diversos métodos, incluidas sus operaciones de atención al cliente nocturnas, Black logró reunir el dinero suficiente para adquirir el 7,13% de Stark Industries. Mientras tanto, Tony Stark había completado con éxito la armadura Mark II.
Y, por pura coincidencia, esta noche tuvo lugar su primer vuelo de prueba. Desafortunadamente, debido a la llegada de Blake a este mundo, se produjeron algunos cambios en la línea temporal. Tony, como siempre, insistió en poner a prueba el traje llevándolo al límite de forma temeraria. Al fin y al cabo, ¿quién no ha soñado con volar? Así que Tony decidió probar hasta dónde podía llegar el traje. La armadura también decidió cooperar plenamente. Voló a una altura absurda. De hecho, la altitud era tan elevada que el sistema quedó completamente congelado en la atmósfera superior y no se recuperó hasta después del impacto. Y así, ocurrió la escena anterior. Sinceramente, si el asiento de la motocicleta de Blake no hubiera amortiguado el aterrizaje, Tony Stark, como mínimo, habría quedado desfigurado. En el peor de los casos, podría haber organizado su propio funeral a toda prisa. Tony salió lentamente del cráter que había creado y echó un vistazo a su alrededor. Jarvis. Sí, señor. Informar sobre los daños en el blindaje. Por supuesto, señor. Escaneando y escaneo completado. Debido al impacto reciente, los circuitos traseros han resultado dañados. Varias funciones se encuentran actualmente fuera de servicio. Tony se frotó la cabeza mareada con impotencia. De reojo, vio una motocicleta incrustada hasta la mitad en el suelo. Se sentó tranquilamente y se acomodó en una posición cómoda para recostarse. Bueno. Podría haber sido peor. Luego añadió. Además, observa los alrededores. Y dime qué es esa cosa con forma de rana que está tumbada boca abajo allí. Y, mientras tanto, Blake aún no se había recuperado mentalmente. ¿Qué demonios fue esto? ¿Acaso una belleza acaba de caer del cielo? Había pasado muchísimo tiempo pensando en cómo acercarse a Tony Stark. Al fin y al cabo, incluso sin la armadura, el tipo seguía siendo un genio inventor multimillonario. Acercarse a él no fue tarea fácil. Sin embargo, de alguna manera, Tony se había presentado personalmente en la puerta de Blake. ¡Qué mundo tan hermoso! Una sonrisa maliciosa y familiar se extendió lentamente por el rostro de Blake. Se puso de pie dramáticamente, se giró en lo que él creía que era una pose extremadamente genial y solo para descubrir a Tony Stark tranquilamente tumbado de lado sobre su motocicleta mientras se comía una hamburguesa. Blake se quedó paralizado. Y no se había imaginado que las cosas serían así. Reprimiendo en silencio su confusión, Blake se acercó y preguntó. ¿Por qué sigues aquí? Tony le dio otro mordisco a su hamburguesa. Pensé que estabas practicando algún tipo de extraña rutina de artes marciales. En ese momento, Blake finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal con la armadura. Al parecer, el fallo técnico impedía que Tony se marchara de inmediato. Entonces Blake sonrió cálidamente y le arrebató la hamburguesa de la mano a Tony de un manotazo. Oh no. Lo siento. Sonrió inocentemente. Debe ser porque un idiota chocó contra mí hace un rato. Todavía tengo la cabeza un poco confusa. No te importa, ¿verdad? Tony se quedó mirando la hamburguesa que yacía en el suelo después de solo 2 bocados. Luego observó la actuación forzada y exagerada de Blake. Con calma, respondió. Por supuesto que no. En realidad no tengo muchas virtudes aparte de ser rico, un poco más inteligente que la media y poseer una virtud particularmente destacada. ¿Quieres saber qué es? El rostro de Blake se ensombreció al escuchar a Tony alardear descaradamente mientras estaba desparramado sobre su motocicleta. Yo no. Mientras hablaba, Blake se frotó las manos y se acercó a Tony con una sonrisa sumamente sospechosa. Oye. ¿Qué es exactamente lo que intentas hacer? Tony inmediatamente se puso receloso. Les advierto que hay cámaras de vigilancia por aquí. Oye. No te acerques más. La sonrisa de Blake se amplió. Cuanto más te esfuerces, más me entusiasmaré. Entonces se abalanzó. Jarvis. Jarvis. ¿Quién podría haber imaginado que Tony Stark, el genio multimillonario, playboy y futuro Iron Man, algún día estaría inmovilizado bajo el pie de alguien? Blake pisoteó alegremente la parte trasera blindada de Tony, usando la suela de su zapato como un arma de justicia con forma de sandalia. Sin duda, este se convertiría en uno de los mayores logros de su vida. Tony, sin embargo, no compartía ese entusiasmo. Aunque los ataques apenas arañaron la armadura, el daño por humillación fue catastrófico. Tras innumerables y desesperados gritos de auxilio, Jarvis finalmente restauró algunas funciones básicas. De repente, uno de los propulsores de la bota del traje se activó. Tony se liberó instantáneamente de las malvadas garras de Blake. Pero Tony Stark no era de los que aceptan la derrota en silencio.
En lugar de huir de inmediato, se estabilizó con calma en el aire y flotó justo delante de Blake. Entonces, con un movimiento rápido y fluido, le arrebató el zapato de la mano a Blake y comenzó a golpearle las nalgas con él. Oh, eres bastante engreído, ¿eh? Golpe. ¿Crees que eres impresionante? Golpe. Claramente, Tony se estaba conteniendo. Con la movilidad del Mark II, si Blake hubiera usado la fuerza, la parte trasera de su vehículo se habría abierto tras 2 golpes. Tras 7 u 8 golpes, Tony decidió que la venganza se había consumado suficientemente. Con indiferencia, arrojó el zapato hacia atrás y lo vaporizó en el aire con una ráfaga repulsora. Luego miró hacia Blake. El joven parecía tranquilo en apariencia, pero sus ojos buscaban con evidente curiosidad otra arma en las cercanías. Tony sintió de repente que le venía un dolor de cabeza. Originalmente, planeaba sacar la motocicleta del suelo, marcharse y, posteriormente, hacer que Jarvis le transfiriera una indemnización. Al fin y al cabo, a veces ser rico realmente te permitía hacer lo que quisieras. Pero cuando Tony logró liberar la motocicleta, descubrió algo impactante. La bicicleta no se había desarmado. En absoluto. Tony entrecerró los ojos. Dada la altitud, la velocidad del impacto y la fuerza de la colisión, la motocicleta debería haber quedado completamente destruida. ¿Había mejorado tanto ya la fabricación de motocicletas? Jarvis. Escanea esta motocicleta. Quiero todos los datos disponibles. Oye, ¿ya te has quedado mirando bastante? Esa es mi bicicleta. Déjala. Blake se quejaba en público mientras celebraba en secreto por dentro. Como era de esperar. Nada atraía más a Tony Stark que la maquinaria avanzada. ¿Tú hiciste esto? Preguntó Tony con frialdad. ¿Y qué si lo hice? ¿Y qué si no lo hice? Blake se cruzó de brazos. ¿Me chocaste y acaso te crees con derecho a opinar? Si quieres respuestas, primero paga una indemnización. Mientras hablaba, Blake cojeaba de forma irregular hacia la orilla de la carretera. No muy lejos había un pequeño puesto de barbacoa. Sus ojos se iluminaron al instante. Oye, todavía no he cenado. Blake saludó con la mano despreocupadamente. Si quieres hacer preguntas, espera a que termine de comer. Tras una breve pausa, añadió. Estás pagando. Considéralo una compensación por haber chocado contra mí. Sin esperar a ver si Tony lo seguía, Blake se sentó y pidió una cantidad absurda de brochetas junto con una caja entera de cerveza. Entonces, con gran alegría, comenzó a devorar la barbacoa. Tony se acercó con expresión de profunda ofensa. ¿De verdad te comes esto? ¡Qué asco! Ni mi perro lo probaría. En ese preciso instante, su estómago rugió con fuerza. Blake parpadeó. ¿Tienes un perro? No. Tony respondió al instante. Solo lo digo. Y Blake lo miró en silencio. Así que este era el verdadero Iron Man. Increíble. Tras un instante, Blake empujó un pincho. ¿Quieres un poco? Al fin y al cabo, tú lo estás pagando. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 5. Primer encuentro. ¿Quieres un poco? De todas formas, lo vas a pagar. Tony se quedó mirando la sonrisa de suficiencia de Blake y se preguntó en silencio cuándo había sufrido él mismo semejante humillación. Sin embargo, por el momento, su curiosidad por la estructura de la motocicleta se impuso. Lo siento, pero no tengo ningún interés en este tipo de comida. Solo con verla se me quita el apetito. Justo en ese momento, su estómago rugió ruidosamente 2 veces, como si traicionara personalmente a su dueño. ¿Seguro que no te apetece probarlo? Está buenísimo. Blake agitó un pincho delante de él antes de inhalar dramáticamente el aroma. Tony observó cómo aquel hombre utilizaba una actuación pésima para provocarlo y, con frialdad, se dio la vuelta. Tal como Blake pensó que Tony realmente tenía la intención de resistirse, Tony giró sobre sí mismo a la velocidad del rayo, le arrebató el pincho de la mano a Blake e inmediatamente comenzó a devorarlo. ¿Crees que esto funcionará? Tony habló entre bocado y bocado. No, absolutamente no. Jamás comería esto. Prefiero morirme de hambre. Blake miró fijamente su mano ahora vacía, con la mirada perdida. Luego, se dirigió a Tony Stark, que estaba devorando con avidez brochetas de barbacoa frente a él. ¿Hablas en serio? Abrió 2 cervezas, deslizó una hacia Tony, dio un sorbo y dijo. ¿No acabas de decir que preferirías morir antes que comer esto? Tony lo miró de reojo. No estoy comiendo. Con calma, agarró la cerveza. Estoy probando. Hay una diferencia. Luego dio un gran trago. Inmediatamente después.
Tos. Tos, tos. Estuvo a punto de morir asfixiado. ¿Qué es esto? ¿Cerveza? ¿Por qué sabe tan mal? Blake puso los ojos en blanco. Sabía perfectamente que alguien como Tony estaba acostumbrado a bebidas alcohólicas de primera calidad. Mientras tanto, aquí en las calles, tener alcohol ya se consideraba un lujo. ¿A quién le importaba la calidad? Tranquilo. No te va a matar. Blake se levantó y volvió a entrar en la tienda. Un momento después, regresó con 2 botellas de licor fuerte. Entonces, tras pensar repentinamente en algo, volvió, cogió 2 botellas de cerveza vacías y vertió el licor en ellas. Finalmente, con una sonrisa maliciosa, regresó sosteniendo la sospechosa cerveza. Aquí está. Esto es lo bueno. Le entregó uno a Tony y él mismo le dio un gran trago. Ah. Hermoso. Entonces sonrió con suficiencia. En realidad, este sí que podría matarte. Tony lo miró fijamente. ¿Qué te parece? ¿Tienes miedo? Blake sonrió provocativamente. El gran Tony Stark no se dejaría intimidar por un ciudadano común y corriente como yo, que respeta la ley, por un poco de copita, ¿verdad? Tony optó por ignorar por completo la provocación. Agarró la botella y dio un gran trago. Como era de esperar, estuvo a punto de morir tosiendo de nuevo. Aún así, se lo tragó obstinadamente. Luego, mientras seguía comiendo brochetas, comenzó a hablar con naturalidad. Blake Parker. Hijo mayor de Richard y Mary Parker. Tony lo miró. Genio reconocido públicamente. Investigador biológico especializado. Posee 2 doctorados. Tony, sinceramente, se encontró reevaluando a Blake. ¿Cómo es posible que alguien tan poco fiable haya logrado todo eso? ¿Se han vuelto tan bajos los estándares para obtener un doctorado hoy en día? Originalmente se esperaba que aprovecharas oportunidades mucho mayores, continuó Tony con pereza, pero por razones desconocidas, dejaste de progresar académicamente. Actualmente trabajo en Oscorp. Hizo una breve pausa. Y curiosamente, usted posee más del 7% de las acciones de Stark Industries. Blake sabía que Tony podría descubrir fácilmente sus antecedentes. Después de todo, este era el hombre que podía hackear Shield sin ningún problema. Aún así, no esperaba que sucediera tan rápido. Le alteró completamente el ritmo. Rebuscar en la información privada de alguien sin su permiso no es precisamente educado, señor Tony Stark. Tony dio otro sorbo a su bebida, haciendo caso omiso de la queja. Simplemente siguió mirando a Blake, esperando a que continuara. ¿Podrías dejar de mirarme así? Aunque sigas mirándome fijamente, no me voy a enamorar de ti. Blake giró la cabeza con altivez. PFFT. Tony roció alcohol por todas partes de inmediato. Esa frase había destrozado por completo su compostura. Tengo un extenso registro sobre ti, dijo Tony tras recuperarse, pero no encuentro por ningún lado información sobre cómo creaste esa motocicleta, ni de dónde la sacaste. Terminó de comer el último pincho que tenía en la mano y miró a Blake desde arriba. Entonces, explícanos los principios que lo sustentan. Tony entrecerró los ojos. Y no me hagas perder el tiempo. Tú sabes mejor que nadie que no te lo puedes permitir. Blake tomó otro trago con calma. ¿Quieres brindar primero? Sin esperar respuesta, volvió a beber antes de decir finalmente. Lo construí yo mismo. Bastante impresionante, ¿verdad? Por lo visto, el alcohol finalmente le estaba haciendo efecto. Blake se puso de pie con dificultad y miró a su alrededor. Al principio, parecía dispuesto a patear a Tony. En cambio, accidentalmente tiró su propia silla al suelo. No puedo demostrarlo adecuadamente aquí. Quizás el ambiente de esta noche era demasiado deprimente. Quizás bebieron demasiado rápido. O tal vez el contenido de alcohol era simplemente exageradamente alto. En cualquier caso, ambos se estaban emborrachando por completo. En ese momento, el mundo mismo parecía insignificante. Tony miró a Blake, que estaba tirando los muebles al suelo, con total desconcierto. Luego, con un gesto casual, agitó la mano. Eso es fácil. Ven a mi laboratorio. Se puso de pie. Vamos. Sin esperar el consentimiento de Blake, Tony agarró una botella con una mano, agarró a Blake con la otra y se lanzó directamente hacia el cielo. Jarvis. Se han borrado todos los rastros, señor. Mientras tanto, y en el interior de un edificio de apartamentos cercano, un joven hablaba por teléfono con su esposa. Cariño, escúchame. ¿Me conoces? En serio, solo estaba bebiendo con amigos. Nada de fumar, absolutamente nada de chicas, lo juro.
Cariño, ¿cuándo te he mentido alguna vez? Tras colgar el teléfono, salió tranquilamente al balcón y encendió un cigarrillo. Entonces, de repente, un hombre de negocios vestido de traje, que portaba un enorme objeto metálico, surcó el cielo nocturno. Y el hombre volador parecía agitarse salvajemente y gritarle: ¡Mierda! ¡Un superhéroe! Hay un superhéroe volando afuera. Sus amigos corrieron hacia él tras oír los gritos. Solo para encontrarlo de pie solo en el balcón, con un cigarrillo colgando de sus labios, agitando su teléfono hacia el cielo como un loco. El hombre parecía devastado. ¿Por qué la cámara no lo captó? Y... auge. Tony llevó a Blake de vuelta a su mansión y lo arrojó despreocupadamente al suelo antes de comenzar él mismo un aterrizaje lento. Lamentablemente, los propulsores de piernas volvieron a fallar repentinamente. ¡Bum! ¡Bum bum bum! Como era de esperar, la pesada armadura Mark II se estrelló espectacularmente contra el suelo en una lluvia de chispas y explosiones, directamente contra el garaje subterráneo. Blake apenas se había recuperado del impacto cuando la onda expansiva lo sacudió de nuevo contra el suelo. ¡Terremoto! ¡Terremoto! Completamente borracho, Blake gritó salvajemente: ¡Tony! ¡Date prisa y llévame volando! ¡Date prisa! Miró a su alrededor, pero no pudo encontrar a Tony por ninguna parte. Finalmente, su mirada se posó en el enorme agujero que tenía cerca. Blake parpadeó. Completamente ebrio y con el rostro enrojecido, se tambaleó hacia el borde del cráter. Tras comprobar cuidadosamente que no había nadie más alrededor y se bajó los pantalones lentamente. En lo profundo de la tierra, Tony estaba teniendo una noche terrible. Por suerte, estaba lo suficientemente borracho como para que el accidente en sí no le causara heridas graves. Tras quejarse un par de veces, incluso encontró una posición cómoda para tumbarse. Lamentablemente, el destino no le permitió descansar en paz. Justo cuando Tony se recuperaba del impacto, escuchó de repente un sonido espantoso sobre su cabeza. Goteo. Gota, gota, gota. Tony se quedó paralizado. Entonces se dio cuenta de qué líquido era exactamente el que lo estaba regando desde arriba. En ese momento, ideó mentalmente 108 maneras diferentes de borrar a Blake Parker de la existencia. Nadie puede salvarte ahora, Blake. Tony rugió furioso. Estás muerto. Te lo digo ahora mismo. Ni siquiera Jesús podría salvarte. Unos instantes después, Blake se estremeció dramáticamente, dando por terminado su obra maestra. Solo entonces oyó los gritos furiosos de Tony resonando desde abajo. Blake parpadeó confundido y miró a su alrededor con curiosidad buscando a Tony. Finalmente, lo confirmó. Tony Stark estaba dentro del enorme agujero que tenía debajo. Comentario 1. Votar. Capítulo 6. Capítulo 6. Tony Stark ya no es puro. Blake miró a su alrededor con curiosidad, tratando de localizar la voz de Tony. Finalmente, confirmó que Tony se encontraba en algún lugar dentro del enorme agujero. Tras subirse los pantalones con calma, Blake dio otro trago de alcohol y gritó hacia abajo. Tony, ¿eres tú? ¿Cómo acabaste dentro del inodoro? ¿No habías comido ya antes? Sin esperar respuesta, se estiró dramáticamente, terminó el último trago de licor y gritó. Tony. Voy a salvarte. Entonces, como un clavadista olímpico, se lanzó al agujero sin dudarlo. Plaf. Y, abajo, Tony estaba atónito. ¿No se suponía que este idiota debía saltar? ¿Dónde estaba? Por curiosidad, Tony, aún adormilado, activó de nuevo la armadura dañada y lentamente volvió a ascender. En cuanto aterrizó, su primera prioridad fue quitarse el traje. No preguntes por qué. La respuesta era evidente. Mientras la armadura se desprendía pieza a pieza, Tony recorrió la habitación con la mirada. Finalmente, encontró a Blake. En concreto, Blake había enterrado de alguna manera toda su cara en el costoso sofá de cuero de Tony y parecía estar buceando a pulmón entre los cojines. Tras quitarse por completo la armadura, Tony se dirigió inmediatamente hacia Blake y le dio una fuerte patada en la espalda sin decir palabra. Desafortunadamente, por razones que escapan a la ciencia, el pie de Tony se deslizó de alguna manera pasando por encima del trasero de Blake en lugar de llegar a tocarlo. Tony, al haber aplicado demasiada fuerza, perdió el equilibrio al instante y se desplomó directamente sobre Blake. En ese preciso instante, se abrió una puerta cercana. Finalmente habían llegado Pepper Potts, la asistente personal de Tony, y Api Hogan, su guardaespaldas personal. Dios mío. ¿Qué ha pasado aquí? Pepper contempló el enorme cráter conmocionado.
Entonces, tanto ella como Appy se volvieron lentamente hacia Tony y Blake. Lo que vieron fue profundamente perturbador. Un hombre, cuyo rostro estaba completamente oculto, tenía las nalgas levantadas mientras estaba arrodillado contra el sofá, agarrando desesperadamente los cojines y emitiendo extraños zumbidos. Mientras tanto, Tony Stark había perdido inexplicablemente su chaqueta, mientras que sus pantalones y su camisa habían desaparecido sin dejar rastro. No te preocupes. Todavía llevaba ropa interior. De lo contrario, esta novela terminaría antes de tiempo. Tony estaba tendido sobre el otro hombre en una posición sumamente sospechosa, mientras miraba fijamente a Pepper y Appy con la mirada perdida. Entonces, de repente, el hombre que estaba debajo de él luchó por sacar la cara del sofá y balbuceó borracho. Oye, Tony. ¿Ves? Te dije que podía salvarte del baño y Hippie Blake intentó levantarse, pero no lo consiguió. Entonces se dio la vuelta y dijo seriamente. Rápido, ayúdame a comprobar algo, gimió dramáticamente. Hay algo que me está pinchando por detrás, luego volvió a hundir la cara en el sofá. Unos suaves ronquidos llenaban la habitación. Se hizo el silencio. Un silencio aterrador. Ese tipo de silencio que solo existe justo antes de que estalle una tormenta. Tony perdió completamente el control. Eres un idiota descerebrado. Eres un completo imbécil. Tú, por favor, use su imaginación para los insultos restantes. Blake Parker, hijo de, te voy a matar. Tony agarró a Blake por la cabeza y lo sacudió violentamente como si intentara separar físicamente su cerebro del cráneo. Cerca de allí, Appy murmuró en voz baja. Esto es, mucho que asimilar. No eres el único, susurró Pepper. Todavía no tengo ni idea de quién es ese tipo. Pepper ya se había dado cuenta de algo extraño. Conocía prácticamente a todo el mundo en Industrias Stark y a la mayor parte del círculo social de Tony. Sin embargo, no recordaba absolutamente nada de Blake. De repente, Appy sacó una bolsa de aperitivos de algún sitio y le ofreció algunos a Pepper. Luego dudó antes de preguntar nerviosamente. ¿Crees que el jefe nos va a matar para mantener este secreto? Probablemente no. Yo no estaría tan seguro. Appy comió otro bocadillo pensativamente. Conociéndolo, es lo suficientemente mezquino como para hacerlo sin duda alguna. Tras otro bocado, asintió seriamente. Sí. Sin duda capaz. En ese momento, Pepper señaló repentinamente hacia adelante. Olvídalo. Ese tipo está poniendo los ojos en blanco. Date prisa y sálvalo. Y 10 minutos después. Pepper, tira más fuerte. Sus piernas siguen enredadas. No me detengan. Voy a estrangular a este bastardo. Nadie se interpone en mi camino. Pepper miró impotente a los dos hombres que parecían decididos a permanecer unidos físicamente para siempre. Estoy haciendo todo lo posible. No se van a separar. Finalmente, tanto Tony como Appy soltaron su agarre al mismo tiempo. Tony apenas había recuperado el aliento cuando Blake se abalanzó sobre él repentinamente como un tigre hambriento. Los dos chocaron inmediatamente de nuevo. Y 10 minutos después. 4 personas exhaustas yacían tendidas en el suelo. Appy jadeó en busca de aire. ¿Qué tipo de alcohol bebieron ustedes dos? ¿Estaba mezclado con estimulantes? Incluso Tony estaba agotado. Aún así, las palabras de Appy lo dejaron confundido. Su tolerancia al alcohol no era asombrosa, pero definitivamente no era tan terrible. ¿Cómo era posible que 2 botellas lo hubieran destrozado por completo de esa manera? Mientras intentaba regular su respiración, Tony le dio una patada suave a Blake. Oye, idiota. ¿Qué me hiciste beber exactamente? Blake se aferró con fuerza al sofá mientras se reía para sí mismo. Jejejejeje, y entonces murmuró borracho. Licor de burro asfixiante, aferrarme a la pierna del rico, finalmente aseguré mi futuro, el amo está contento, salud. Inmediatamente después, volvió a quedarse dormido. Esta vez, ni siquiera las patadas de Tony lograron despertarlo. La enorme sala quedó en completo silencio. Las 3 personas restantes simplemente se quedaron sentadas, atónitas e incrédulas. ¿Jefe? Pepper acababa de abrir la boca cuando Tony la saludó con cansancio. Basta. Es tarde. Nos ocuparemos de todo mañana. Curiosamente, después de toda la lucha con Blake, el sudor y el caos habían conseguido que Tony se espabilara considerablemente. Observó la postura de Blake, espectacularmente fea, mientras dormía, y de repente se echó a reír. Debo estar loco. ¿Cómo terminé comiendo y bebiendo con alguien así? Luego hizo un gesto de desdén con la mano.
Es tarde. Deberían irse a casa. Tony hizo una pausa. Pero permítanme dejar una cosa muy clara. Si alguien más se entera de lo de esta noche, ya conoces las consecuencias. Sin esperar respuesta, Tony regresó a su habitación, ignorando por completo a Pepper, Appy y al invertebrado inconsciente que yacía en el suelo. Y, unos 15 minutos después, la puerta del dormitorio de Tony se abrió suavemente. Tras asegurarse cuidadosamente de que no quedaba nadie cerca, Tony salió con una botella de vino tinto caro en la mano. Se acercó lentamente a Blake y se sirvió una copa. Mientras bebía el vino, miró a Blake con evidente disgusto. Jarvis. Sí, señor. Activen los sistemas de seguridad. Todos ellos. Por supuesto, señor, esperar. Tony hizo una pausa. Reduzca al mínimo la potencia ofensiva. Se bebió el vino de un trago antes de suspirar satisfecho. Esto sí que es alcohol. Él miró a Blake. Mucho mejor que cualquier veneno que me hayas dado. Después, Tony lo ignoró por completo y regresó a su habitación. La noche transcurrió en silencio. Y, a la mañana siguiente, Blake despertó en un entorno desconocido y por un instante se preguntó si, de alguna manera, habría vuelto a transmigrar. Entonces, los recuerdos de la noche anterior volvieron lentamente. Una sonrisa apareció en su rostro. Bien. Eso se consideró una ganancia inesperada. Apenas unos minutos después de que Blake despertara, Tony apareció por una puerta oculta. Sígueme. Ver a Tony comportarse como un ejecutivo superior irritó inmediatamente a Blake. Ayer estabas prácticamente enredado conmigo, y ahora te comportas como si fueras superior. Aún así, Blake obedeció. No hay opción. Este era el territorio de Tony. Era más seguro mantener un perfil bajo. A medida que se adentraban en la mansión, Blake parecía un paleto de pueblo entrando por primera vez en un palacio de lujo. Santo cielo, el poder del dinero es realmente malvado. Blake se consideraba bastante experimentado. Había sido testigo del dominio férreo de Kingpin sobre el mundo de Lampa. Había sido testigo de las despiadadas estrategias comerciales de Norman Osborn. Había sobrevivido a innumerables juegos sociales corporativos. Pero todas esas experiencias y símbolos de poder de repente parecían ridículamente insignificantes aquí. ¿Quién demonios guardaba 2 helicópteros debajo de su propia casa? ¿Y por qué había un tanque allí? ¿Qué clase de tontería absurda de gente rica era esta? Blake se quedó mirando la montaña de armas que había cerca. ¿En serio a Tony no le preocupaba que todo esto explotara? Tony notó la confusión en los ojos de Blake y sonrió con calma. ¿Qué ocurre? ¿Nunca habías visto algo así? Entonces, con inmensa arrogancia, Tony dejó de caminar y se dio la vuelta. En algún momento, apareció una pistola en su mano. Sin dudarlo, alzó el arma y disparó varios tiros directamente hacia el montón de explosivos que se encontraba cerca. ¿Estás loco? Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 7. Capítulo 7. Exactamente como lo esperaba. ¿Estás loco? Blake le gritó a Tony. Aunque Blake sabía perfectamente que, dada la confianza que Tony tenía en su propia tecnología, probablemente no pasaría nada y siempre existía esa pequeña posibilidad. Algunas de esas balas prácticamente rozaron el cuerpo de Blake. Incluso podía sentir la corriente de aire que le cortaba el paso. Fue una imprudencia absoluta. Vamos, no seas así. Tony parecía completamente despreocupado. ¿En serio tienes tan poca fe en mí? No soy un ingeniero militar cualquiera. Extendió los brazos dramáticamente. Soy Tony Stark. Mientras estén en mi territorio, ninguna de estas armas explotará sin mi permiso. Pero si lo permito, se convertirán en las armas más avanzadas de todo Estados Unidos. Entonces Tony le sonrió a Blake. ¿Ahora me crees? Por supuesto que sí. Blake forzó una sonrisa mientras gritaba internamente. Ni hablar. ¿Acaso recuerdas qué tecnología te abrió un agujero en el pecho? Si pudiera pegarte ahora mismo, te estamparía la cara contra la cabeza de un cerdo. Y, tras un agonizante viaje en ascensor de 3 minutos, los dos llegaron finalmente al laboratorio de Tony. Aunque solo habían transcurrido 3 minutos, Blake sentía como si hubiera vivido toda una vida. No estaba claro si Tony estaba actuando con intención de vengarse o simplemente estaba presumiendo. Pero durante todo el trayecto, Tony había disparado repetidamente al azar hacia las pilas de munición que se encontraban detrás de Blake sin motivo alguno. ¿Siempre haces que sea tan difícil llegar a tu laboratorio? Preguntó Blake con naturalidad. Tony sonrió mientras ajustaba los instrumentos que Jarvis ya había preparado.
Gira a la derecha, sube un piso y encontrarás un agujero gigante en el techo. Blake se quedó paralizado. Un instante después, se marchó furioso. Poco después, regresó con semblante sombrío. ¿Así que estuvimos justo debajo de la sala de salida todo este tiempo? Parece que no eres completamente estúpido. Entonces, ¿por qué perder tanto tiempo tomando el camino largo? Porque me apetecía. Tony se encogió de hombros. ¿Qué vas a hacer al respecto? Estás tremendamente aburrido. Blake murmuró para sí mismo. Sin duda te estás vengando por las interacciones físicas cercanas de anoche. Por supuesto, solo se atrevió a pensar eso. Decirlo en voz alta probablemente le costaría la vida a golpes. Aunque Tony no lo hubiera matado, recibir repetidos puñetazos era inevitable. Aún así, la táctica de intimidación funcionó. Blake se comportó de forma mucho más honesta después. Suspiró. Cuando uno está bajo el techo de otra persona, a veces tiene que agachar la cabeza. Bien. Lo anotaré más tarde en mi cuaderno de venganza. De acuerdo, dijo Tony. Explica los principios de diseño de tu motocicleta. HMPH. Te muestras muy engreído, pero al final sigues necesitando mi ayuda, ¿verdad? Ciertamente. Blake adoptó inmediatamente un tono cooperativo. Les explicaré todo lo que sé. Primero viene el sistema de extracción y retención de energía, no lo subestimes. Aunque solo ahorre un poco de combustible, esa cantidad se vuelve significativa con el tiempo. Luego está esta sección y la eficiencia de la transferencia de energía se optimiza al máximo, aunque, sinceramente, creo que todavía se desperdicia algo de energía. Mis limitaciones tecnológicas actuales me impiden mejorarla aún más. Y por último, la carcasa y el sistema general de absorción de impactos. Cuando Blake terminó de hablar, de repente sintió sed. Sin dudarlo, le arrebató el vino de la mano a Tony y se bebió la copa de un trago. ¿Entonces? Blake sonrió con orgullo. ¿Sientes que estás presenciando el ascenso de una futura superestrella? Tony lo miró fijamente sin expresión por un momento. En parte porque este bruto gigante le acababa de robar el vino sin permiso. Pero sobre todo debido a los conceptos mecánicos poco convencionales de Blake. Ninguno de ellos supuso un avance que cambiara el mundo. Sin embargo, para alguien de su edad, este nivel de modificación ya era suficiente incluso para que Tony Stark lo tomara en serio. Con esta tecnología de absorción de vibraciones, la defensa de mi armadura podría mejorar drásticamente, y la reducción de peso también sería significativa. Tony pensó en silencio. Aún así, su orgullo no le permitía admitirlo abiertamente. Está decente, supongo. Tony se cruzó de brazos. Todavía no estoy ni cerca de mi nivel. TCH. Blake en realidad no creía que su trabajo fuera inferior. Pero discutir con Tony era inútil. Solo conseguirías que fuera contraproducente. Por cierto, continuó Tony, ¿de qué material está hecho ese espejo? ¿Por qué no se hizo añicos? Incluso con el sistema de amortiguación de la bicicleta, la fuerza del impacto de esa caída debería haber destrozado cualquier cristal normal. ¿Por qué había sobrevivido ese pequeño espejo? Ah, eso. Blake se rascó la cabeza. Eso fue sinceramente un accidente. En ese momento estaba realizando algún tipo de experimento, pero debido a factores externos, accidentalmente volqué la mesa del laboratorio. Más tarde, mientras limpiaba, encontré algunos trozos de vidrio extraños. 2 de ellos, de tamaño similar, acabaron convirtiéndose en mis espejos. Tras pensarlo brevemente, Blake sacó unas gafas del interior de la chaqueta de su traje. En un principio, tenía la intención de entregárselos directamente a Tony, pero tras reconsiderarlo, los colocó cuidadosamente sobre la mesa de trabajo cercana. Tony lo miró con recelo antes de comenzar inmediatamente a analizarlo. La técnica de corte parece tosca. ¿Qué usaste? Láser. Blake respondió con pereza. Un láser capaz de penetrar 8 milímetros de acero en un segundo. Luego añadió rotundamente. Además de ser ridículamente duro y ligeramente flexible, sinceramente no tiene ninguna otra ventaja. Interesante. Los ojos de Tony se iluminaron. Pongamos a prueba sus límites. Poco después, ambos se mudaron al laboratorio privado de armas de Tony. Tony agarró una pistola con indiferencia. Recomendaría algo más fuerte. Blake se apoyó contra la pared. Ya te lo dije. Su única ventaja es que es absurdamente difícil. Tony sonrió con arrogancia. Eso es porque nunca lo has probado con un arma diseñada por Tony Stark. Sin dudarlo, disparó directamente contra los vasos que estaban sobre una pila de municiones.
Black retrocedió instantáneamente varios pasos. Sinceramente me pregunto cómo es posible que alguien tan imprudente como tú siga vivo. Tony lo ignoró y se apresuró a inspeccionar los resultados. Mientras caminaba, declaró con naturalidad. Probablemente por mi encanto irresistible. O tal vez debido a mi inmensa riqueza. Entonces se detuvo. Y ay Dios mío. Los vasos permanecieron intactos. Ni un rasguño. ¿Qué se siente al que te demuestren que estás equivocado? Black se cruzó de brazos con aire de suficiencia. No te sorprendas tanto. Esto estaba completamente dentro de mis expectativas. Ver a Tony humillado de esta manera fue algo tan inusual que resultó profundamente gratificante. Tony se interesó de inmediato. Sin decirle una palabra más, llevó las gafas a una sala de pruebas sellada. ¿Cuántas malditas habitaciones necesita una persona? Black se quejó en silencio. Tony colocó las gafas sobre una plataforma de prueba antes de agarrar con naturalidad un enorme rifle de francotirador. Entonces disparó. Desafortunadamente falló. En lugar de golpear las lentes, destrozó por completo el marco. Un silencio incómodo llenó la habitación. Black miró fijamente a Tony. Tony se negó a darse la vuelta. Un segundo después, con total tranquilidad, cargó otra bala en la recámara y volvió a disparar. Esta vez, la bala dio en el blanco. Los vasos salieron volando hacia atrás. Mientras Tony se acercaba, dijo con total seguridad. Estaba calibrando el osciloscopio hace un rato. El rostro de Black se contrajo violentamente. Seguro. Naturalmente. Los dos se acercaron juntos para inspeccionar los daños. El disparo del francotirador finalmente había causado daños visibles. Una profunda abolladura circular se situaba en el centro de la lente izquierda, mientras que unas leves grietas se extendían hacia afuera a su alrededor. Sin embargo, a menos que alguien mirara con atención, el daño era apenas perceptible. Incluso el propio Black se quedó impactado. Jamás imaginó que este material accidental sería tan duradero. Aún así, se obligó a mantener la calma. No te sorprendas. Se cruzó de brazos. Sigue estando dentro de mis expectativas. Esta vez, Tony omitió por completo los comentarios. En cambio, agarró un lanzacohetes montado al hombro. Acto seguido, disparó contra los vasos. Cualquiera que hubiera presenciado la escena habría asumido que las gafas habían insultado personalmente a la novia de Tony. Una vez que se disipó el humo, los dos se acercaron de nuevo. Ahora solo quedaban los lentes. Una de ellas presentaba varias grietas. El otro, y de alguna manera, estaba completamente intacto. Tony se giró lentamente hacia Black. ¿Esto también estaba dentro de sus expectativas? HMPH. Naturalmente. Tony ignoró por completo la descarada respuesta. En cambio, se sumió en profundas reflexiones. ¿De qué material se creó esto? ¿Te acuerdas? ¿Se puede replicar? Hoy Black finalmente se recuperó del shock. Tras reflexionar desesperadamente sobre lo sucedido, recordó vagamente que esto había ocurrido durante algún tipo de proyecto experimental de armadura. Probablemente no, había demasiados materiales involucrados en ese momento, y Tony suspiró con evidente decepción. ¡Qué vergüenza! Luego miró directamente a Black. ¿Cuántas piezas como esta todavía tienes? Los quiero todos. Tony hizo una pausa. Considéralo un favor que te debe Tony Stark. Black estuvo a punto de soltar una palabrota en voz alta. ¿Así que esta es tu estrategia? ¿Intentando conseguir cosas gratis sin pagar? Al menos menciona el dinero. Pero Black había malinterpretado por completo a Tony. Desde la perspectiva de Tony, alguien capaz de crear tecnología como esta podría hacerse rico de la noche a la mañana. Sin embargo, Black nunca había publicado nada de eso. Para Tony, eso sugería que a Black simplemente no le importaba el dinero. Lo que Tony no sabía era la verdad. Black estaba demasiado ocupado investigando otras cosas. Y también demasiado perezoso para encargarse él mismo de la comercialización. Aún y ahora que Tony ya lo había expresado de esta manera y pedir dinero le haría parecer mezquino. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 8. Capítulo 8. Simplemente hazlo. Pero ahora que la conversación había llegado a este punto, ¿resultaría incómodo pedir dinero de repente? Esa pregunta solo importaba si subestimabas la desvergüenza de Black Parker. Tony Black frotó sus dedos en el gesto universal de pedir dinero. Me has tenido dando vueltas todo este tiempo, y no olvidemos que caíste del cielo y destrozaste mi bicicleta. Tony lo entendió de inmediato. Entonces, sorprendentemente, pareció preocupado.
Suspiro, hermano, y Tony puso una expresión de profundo sufrimiento. Veis toda esta riqueza y gloria a mi alrededor, pero lo que no veis es el dolor que se esconde bajo la superficie. Black estaba atónito. El mundialmente famoso Tony Stark. Un hombre que vale miles de millones. Quejarse de estar sin dinero. Así era como se veía un comportamiento verdaderamente discreto. Oh, aún así continuó Tony solemnemente, no tienes por qué preocuparte. Soy Tony Stark. Prefiero comer carne yo mismo antes que dejarte beber sopa. Esa ni siquiera es la expresión. Black lo miró fijamente. En ese momento, ya se había rebajado lo suficiente como para preguntar directamente. Si Tony lograra quitárselo de encima ahora, sería un insulto para todos los transmigradores existentes. Así que Black simplemente se cruzó de brazos y observó. Seguir. Llevar a cabo. Finalmente, Tony suspiró dramáticamente. Bueno, no tengo mucho efectivo a mano, abrió un cajón con disimulo. Dentro había dinero suficiente como para que varias personas se replantearan sus carreras profesionales. Tony agarró un grueso fajo de billetes. Luego, tras fingir una lucha interna, sacó con dificultad 2 billetes. Aquí. La expresión de su rostro daba la impresión de que estaba sacrificándolo todo por un hermano necesitado. Antes de que Tony terminara de hablar, Black ya se había apoderado de toda la pila. Cada factura. Luego, frenéticamente, se metió dinero en los bolsillos mientras decía: oh no, no podría aceptar esto. Gracias, mi querido amigo. Realmente no tenías por qué hacerlo. Tony lo miró con incredulidad. Nunca antes había conocido a alguien tan descarado. Suficiente. Tony señaló hacia la puerta. Si no hay nada más, vete a casa. Tengo que hacer una investigación real. Al oír el despido inequívoco, Black se quejó inmediatamente. ¿Cómo se supone que voy a volver a casa? Al menos podrías conseguir un coche. Incluso lo pagaré. Luego agitó el dinero que acababa de robarle a Tony. Suponiendo que no te dé vergüenza cobrarme. Descúbrelo tú mismo. Tony se marchó sin mirar atrás. Black se encogió de hombros y también salió. Pero al llegar al vestíbulo del primer piso, se detuvo. Su Harley de la llama púrpura se sentaba orgullosamente en el centro de la habitación. Perfectamente restaurado. Como un caballero leal que espera el regreso de su amo. Los ojos de Black se iluminaron. Tony. Gritó hacia el piso de arriba. Eres una buena persona. Piérdase. La furiosa voz de Tony resonó, seguida del sonido de algo que era arrojado. Black se rió. Luego se subió a su querida motocicleta. Lo mejor de las motocicletas. Nunca se quedaron atascados en el tráfico. 1. Tras llegar a Oscorp y fichar puntualmente, Black regresó a su laboratorio e inmediatamente reanudó su actividad favorita. No hacer absolutamente nada. Hoy no llevé a Peter al colegio. Espero que mi hermanito, que es secretamente dramático, no se haya quedado dormido. Toc, toc, toc. Sus pensamientos errantes fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Adelante. Entró un joven vestido con un traje negro. Black, ¿en qué estás trabajando? Black levantó la vista. Oh. Eres tú. Por un segundo pensé que tu padre había venido personalmente. ¿No deberías estar en la escuela? El recién llegado acercó una silla con naturalidad y se sentó. Suspiró. Harry Osborn parecía completamente despreocupado. Mi padre dice que la mayor parte de lo que enseñan allí es inútil. Él prefiere que dedique mi tiempo a aprender a dirigir una empresa. Además, ya conozco la mayor parte del material. No tiene sentido quedarse ahí sentado todo el día. Harry hizo un gesto de desdén con la mano. No soy como Peter. Ese tipo lo investiga todo. ¿Nunca se cansa? Sí. Este era el mejor amigo de Peter Parker. El futuro nuevo duende. Harry Osborn. Entonces, ¿por qué viniste aquí? Black preguntó. ¿Nunca te han gustado los laboratorios de biología? Luego señaló hacia arriba. Normalmente, a ustedes les interesa más el departamento de ingeniería que está por encima del nuestro. Harry puso los ojos en blanco. ¿Qué? ¿Acaso no tengo derecho a extrañarte? Vine de visita. Esa frase sonaría mucho mejor si la dijera una chica. Black pensó en silencio. Aún así, sonrió. Por supuesto que puedes. Su presencia honra a este humilde laboratorio. Siempre y cuando no estés aquí para impedirme que me relaje. Harry agitó la mano. Relajarse. No me interesa su investigación. Black estudió atentamente su expresión. Parecía sincero. ¿De verdad no tienes ni idea de en qué estoy trabajando?
Harry se encogió de hombros. ¿Por qué me importaría? Mi padre está sano. Él todavía no me necesita exactamente. Harry se puso de pie. En fin, este sitio es aburrido. Me voy. Justo cuando Harry llegaba a la puerta, Blake recordó algo de repente. Esperar. Harry se dio la vuelta. Blake sacó un fajo de billetes perfectamente ordenado. Tenía que haber al menos $2 o 3.000 allí. Toma esto. Harry parpadeó. ¿De dónde sacaste esto? ¿Y por qué me lo das a mí? No puedo aceptarlo. No es para ti. Blake empujó el dinero hacia él. ¿Podrías pasárselo a Peter por mí? Dile que no sea demasiado tacaño, golpear. Harry golpeó repentinamente el hombro de Blake. Duro. Hey. Harry entrecerró los ojos. Que seas el hermano mayor de Peter no significa que no te vaya a pegar. Peter es mi amigo. Mi mejor amigo. No hace falta que me digas cómo cuidarlo. Entonces Harry agarró el dinero. Lo guardaré para él. Blake se quedó mirando fijamente por un momento. Entonces sonrió. Quizás se estaba riendo de la terquedad juvenil de Harry. O tal vez recordaba un tipo de amistad que solo existía en tiempos más sencillos. Bien. Saber que Peter tiene un amigo como tú me tranquiliza. Entonces Blake recordó de repente algo más. De hecho, hizo un gesto a Harry para que se acercara. Ven aquí. Déjame sacarte un poco de sangre primero. ¿Qué? Harry casi saltó de la silla. Al ver la reacción, Blake se dio cuenta de que sus palabras habían sido cuestionables. Relajarse. Solo me estoy haciendo un chequeo médico. No pienso asesinar al hijo del jefe dentro de Oscorp. Me gustaría conservar mi trabajo. Harry lo pensó. Buen punto. Entonces sonrió. Además, Peter sigue en mis manos. Si me intimidas, yo iré a intimidarlo a él. Tras recoger la muestra de sangre, Blake asintió. Hecho. Ya puedes irte. Deja de interrumpir mi investigación. Harry resopló. Solo espera. Algún día mi padre se jubilará. Toda esta empresa me pertenecerá. Yo seré tu jefe. Más te vale que no guarde rencor. Dicho esto, Harry se marchó murmurando quejas entre dientes. En otra parte. Un hombre vestido de negro entró en el despacho de Norman Osborn. En cuanto Norman lo vio, despidió a todas las secretarias y asistentes presentes en la sala. Una vez a solas, el hombre relató en voz baja todo lo que había sucedido durante la visita de Harry al laboratorio de Blake. Cada detalle. Cuando terminó, Norman soltó una carcajada. Bien. Muy bien. Mi hijo es realmente mi estrella de la suerte. Entonces la expresión de Norman se tornó seria. Cualesquiera que sean los recursos que Blake Parker solicite, asegúrate de que los consiga. Pase lo que pase. Y si alguien intenta interferir, y Norman se pasó lentamente un dedo por la garganta. Confío en haberme explicado con claridad. El hombre asintió inmediatamente. Sí, señor. Ir. Una vez que la habitación quedó vacía de nuevo, Norman se recostó en su silla. Una leve sonrisa apareció en su rostro. He esperado lo suficiente. Menos mal que te diste prisa antes de que se me acabara la paciencia. De vuelta en el laboratorio. Blake se quedó mirando el frasco de sangre que tenía delante. Sabía perfectamente lo que representaba. Y comprendió aún con mayor claridad lo que sucedería si seguía adelante con su plan. Cambiar el destino de Norman Osborn alteraría innumerables acontecimientos futuros. Los plazos podrían cambiar de maneras que él no podía predecir. Y con su fuerza actual y normalmente, ir a lo seguro sería la opción más inteligente. Blake se quedó mirando la muestra de sangre durante un buen rato. Entonces, de repente, golpeó la mesa. Maldita sea. Soy una persona que ha emigrado. Yo soy el protagonista. ¿Qué clase de protagonista se pasa toda la vida escondiéndose? Además, Harry es un buen chico. Y aunque las cosas salgan mal y todavía tengo a Tom y a Peter. Hazlo. Tras autoconvencerse agresivamente con su propia lógica, Blake finalmente tomó una decisión. Crearía un suero capaz de tratar la enfermedad genética de la familia Osborn. ¿Correcto o incorrecto? Éxito o fracaso. Él lo haría. La decisión también le recordó una realidad frustrante. Sin la fuerza suficiente, incluso intentar hacer algo bueno resultaba difícil. Aún así, Blake conocía sus limitaciones. Incluso con la ayuda del Dr. Blue, el éxito distaba mucho de estar garantizado. A menos que de alguna manera convenciera a Bruce Banner para que se uniera al proyecto. Desafortunadamente, nadie sabía dónde estaba Banner en ese momento. Pronto, Blake apartó esos pensamientos.
Abrió la montaña de historiales médicos de la familia Osborn que Norman le había entregado una vez. Blake había dejado discos acumulando polvo durante meses. Entonces se centró por completo en su investigación.